Hoy es 7 de junio del 2013. No, Padre, pedimos que en este tiempito que apartamos, estos 10, 15 minutos para poder aprender cómo evangelizar, cómo hacer, a veces cómo predicarle a alguien en un corto tiempo, cuando tenemos, a veces estamos en una parada colectiva, tenemos que hablarle a alguien y no sabemos qué hacer, que podamos estudiar un poco y aprender y que usted nos ayude, por supuesto siempre guiado por su Santo Espíritu. A veces, hoy en el día de hoy vamos a utilizar este tratado que dice cómo llegar al cielo. Que tienen las manos ahí, lo puedan ver. Vamos a tratar de seguir un poquito lo que dice este tratado, o sea que creo que está bastante acertado lo que muestra. Si a veces al principio dice que es la Biblia, la palabra de Dios, ella nos enseña su ley, ¿no? Como ves ahí. Fíjate que hay una traducción, fíjate que traducción vieja, dice Santa Biblia, Reina Valera 1602, no sé si llegás a leer, o sea, es una traducción vieja, ¿no? Dice, la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19:7. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra de Dios? Encontramos que ella nos enseña su ley, la ley de Jehová es perfecta. Entonces, en la palabra de Dios, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es lo que Dios nos revela en ella? Porque en ella vamos a encontrar todo lo que Dios nos ha mostrado, todo lo necesario para nuestra salvación. Entonces, si queremos saber la voluntad de Dios y queremos saber cómo llegar al cielo, o sea, si queremos saber un cielo, sabemos que nosotros queremos ir, sabemos que hay un infierno y un cielo. Entonces, muchos quieren ir al cielo, pero ¿cómo puedo ir al cielo? Portándome bien, haciendo buenas acciones. Entonces, ¿qué me dice la palabra de Dios? Primero tenía que ir a la palabra de Dios. Ven, la palabra de Dios es como un espejo, donde nosotros podemos mirar y podemos ver. Y si yo pienso, sí, bueno, quizá soy mejor que Hitler, pero Dios no te va a juzgar por Hitler o te va a juzgar por tus propios pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar? Tener la palabra de Dios y ver qué dice la palabra de Dios, cómo ir al cielo, ¿no? Es como un mapa para mostrarme cómo ir al cielo. Entonces, ¿qué? La Biblia habla de pecado. ¿Qué sería pecado? Por supuesto no vamos a poder indagar todo en un poquito, en 10 o 15 minutos, porque es imposible. Pero vamos a ver más o menos que la palabra de Dios nos dice que el pecado es el quebrantar la ley de Dios. Así también nos dice en Éxodo 20:15, como también nos dice en Primera de Juan también, ¿no? Que es el pecado de la violación, o sea, los mandamientos que Dios ha mandado. En la sociedad, cuando vos cometés un pecado, tenés que pagar. Como un Dios justo y santo también, Él no va a cobrarse por los pecados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pecado es quebrantar la ley de Dios, o sea, sería lo que Dios manda. Es cuando papá, mamá dice, o alguien te dice, no hagas esto y lo desobedece, eso es no hacer lo que manda la persona. Entonces, las personas están en desobediencia con Dios, ¿no? En una rebeldía. Eso dice la palabra de Dios. Y vos decís, pero yo me porto bien. Bueno, yo invitaría cuando vayan a predicar a las personas, a las que por ahí hablan en Éxodo 20:15, dice, mentir, engañar, maldecir, robar, eso sería obedecer a Dios. Vemos que, por supuesto, que hay 10 mandamientos. En este cortito tiempo vamos a hacerlo rápido. No tenemos un estudio para hacer un estudio exegético, pero sí vamos a ver que los primeros 4 es hacia Dios y los otros hasta hacia el prójimo. Entonces, ¿qué podríamos hacerlo? La persona dice, pero yo soy buena. Bueno, la Escritura, Dios nos mandó estos 10 mandamientos. ¿Vos podrías guardar esto? Dios manda que si vos andás en estos 10 mandamientos podés ir al cielo. Es la única forma que puedas ir. Por supuesto que no ha caminado nadie en la tierra para poder obedecer esto. Solamente hubo alguien que caminó en la tierra y obedeció estos 10 mandamientos. ¿Vos querés ir al cielo? Dios demanda esto, que debe ser perfecto, debes guardar estos 10 mandamientos. ¿Podés hacerlo? Las Escrituras dicen en Santiago 2:10 que si quebrantás uno de ellos te haces acreditor de todos los demás por haber violado. Dice, bueno, vamos a empezar por el primero. O sea, entre uno de ellos puede hacerme una pregunta a la persona que está hablando. ¿Qué te parece, a ver si vos querés ir al cielo? ¿Vos has mentido alguna vez? Ahí en Éxodo, en la primera, en el frente de la hoja está. En la parte de abajo, ¿has mentido alguna vez? Y la persona dice, robaste algo, mamá te dijo algo, o sea que vos dijiste y pues sabías que para que no te castigue, dijiste una pequeña mentirita, ¿la has dicho? ¿Y quién no la ha dicho? O sea, vos confesás que sí, que has mentido alguna vez, o has distorsionado la verdad. Sí, bueno, ante el tribunal de Dios ya estás sentenciado culpable, desde chico. Tu camino ya es el infierno. La palabra de Dios te está mostrando eso. ¿Has robado? Una cosita chiquita, lo que sea, cualquier cosa. No he robado nunca. ¿Y cómo te podría creer si vos me estás diciendo que sos un mentiroso?
Entonces, le podemos seguir haciendo una pregunta a la persona, diciendo, según el folletito que tienen en las manos, o sea, puede decir si Dios va a castigar el pecado. Si vemos que en una sociedad se castiga el pecado, más allá que en algunas partes de acá hay injusticia, pero mal que mal vemos que se castiga, o por lo menos hay tribunales. Entonces, pero esta escritura, ¿qué dice? Más allá que la gente obedezca o no obedezca, ¿qué dice? Que los malos, ¿qué? Los malos serán a donde trasladados al infierno, en el Salmo 9:17, Y eso es un lugar horrible donde van a ir los pecadores. Y las escrituras hablan, que esto mismo habló muchísimo más del infierno cuando estuvo acá. Entonces, ¿qué es lo que dice las escrituras? Que va a haber una paga para aquellos que transgreden la ley de Dios, o el infierno o el cielo o el infierno, después de la muerte de un juicio. Entonces, ¿cómo puedes ir al cielo? Dios manda que guardes los mandamientos, pero estamos viendo que ya con dos, si yo dijera no codiciarás, estás codiciado algo que acá, seguiría diciendo muchísimas cosas más. Respetás, has tomado el nombre de Dios en vano, hayas dicho Diosito mío, guardás, vivís solamente para Dios, y todo lo que están ahí en los 10 mandamientos me diría que nadie puede guardar esos mandamientos. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23, ¿qué dice? Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la Biblia dice que todos hemos pecado y no podemos ir al cielo. Entonces, si querés ir al cielo, ¿cómo no depende de ti? Porque la Escritura dice que sos culpable. ¿Por qué? Porque has transgredido. La Escritura dice que naciste ya pecador. No que hiciste algo, ya naciste con este mal adentro y ya estás condenado, estás bajo juicio. Entonces, la única forma es que alguien, o sea, pueda ya haber pagado esa culpa de esos pecados, o sea, que cargue la culpa de esos pecados. Alguien que no haya pecado nunca, que cumpla, tanto que cumpla, que camine en santidad, como que cumpla también el castigo, porque la ley de Dios demanda dos cosas. Una, demanda la santidad y la justicia de Dios. Y eso podemos ver que en la Biblia muestra que, por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él sea salvo. Entonces, como Dios sabe que tú no puedes cumplir eso que Él manda, porque has nacido así, todo vino, le invito a que vayan a Génesis, que van a ver que el pecado entró en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que naciste pecador por Adán introdujo el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que no puedes ser salvo. Entonces, para eso Dios nos amó tanto, en su amor, además de justicia, Él es amor. ¿Y Dios cómo hizo? Él mismo, el Hijo de Dios, se encarnó, vino acá 100% hombre, y Dios, y vivió una vida santa, pero también cayó el castigo que tenía que caerte sobre ti, porque has transgredido la ley de Dios, y yo también he transgredido la ley de Dios. Él llevó la carga de tus pecados, como dice Isaías 53. Entonces, ¿qué sucede? Que Él caminó en la santidad, y Él también se le fue cargado nuestros castigos. Y por medio de Él, ahora que nosotros somos justificados. ¿Qué será justificado? Y sí que ahora estamos bien con Dios, porque Cristo dice que murió en la cruz, ¿para pagar qué? Por los pecados de los que Él murió. En Romanos 5:8 dice que Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir que murió? Que tú debías pagar. Si vos violás una ley o algo así, vos tenés que pagarlo, a menos que otro pague, te libere. Y eso es, ¿cómo sabemos que está complacido Dios que ha sido? Porque vemos que en Apocalipsis 1:18 dice que Él vive por los siglos de los siglos porque Él ha resucitado. Y resucitado quiere decir que Dios se ha complacido de lo que Él ha hecho. Entonces, vemos la forma de poder llegar al cielo y ser salvo es confiar en lo que Él ha hecho. Ya lo ha hecho por ti, ya ha pagado, tú no debes nada, es como que estabas moroso ante Dios por haber violado esa ley, y Cristo ya ha pagado. Eso es lo que dice las Escrituras. Si vos decís, ¿cómo puedo ir al cielo? Y la única forma es por medio de la fe. Y eso demanda fe y arrepentimiento. Pero debemos saber que Dios solamente puede conceder esto. No es que porque haga una oración, yo te decía, haz esta oración, vas a hacer algo. No. Lo que debes hacer es pedirle a Dios que Él orarle, que Él se apiade de ti, que tenga misericordia, porque tú has entendido ahora que Él es santo, que has violado la ley de Dios. Pedirle que Él tenga piedad de ti, que te conceda el arrepentimiento, porque las Escrituras dicen que Él te da arrepentimiento.
¿eh? No solo le fue concedido que creáis, de Filipenses 1:29, entonces él, pedir que él te conceda también, dice que debemos predicar con espíritu de mansedumbre, quizá él le dé, le haga que se arrepiente y quite el lazo por el cual Satanás le tiene preso. Entonces vemos que él es el que concede arrepentimiento. Solo usted muestra que él concede arrepentimiento y él concede la fe. No es que él le dio, hizo que creyeran a Lidia lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces pídele que se apiade de ti, porque yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia, dice Romanos 9 y Éxodo. Entonces de que él quiera, pídele que tenga misericordia, golpea la puerta de él, humíllate y llora. Como Bunyan, también Bunyan digo otra persona, estaba hablando de un pastor que se arrepintió casi 3 años orando. Esto es algo que Dios te va a dar, no es porque hago algo mágico, una oración te vas a hacer salvo. Pídele entonces que Él te perdone, que Él te salve, que es entendido. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Romanos 10, 13. Y eso es algo que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el regalo que dice en Romanos 6:23? Que es la vida eterna en Cristo Jesús. Tenés 2 caminos, el cielo y el infierno. ¿Y cuál es? Dios nos da vida eterna en su Hijo, porque no es que te morís y ya está, si yo me muero ya está, no, porque también dice, no va a perecer tu espíritu, el cuerpo, pero después el espíritu va a ser lanzado al lago de fuego a menos que te arrepientas de los pecados. Eso es lo que demanda de ti Dios, es que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Entonces, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y ha resucitado por nosotros. Espero que se haya podido entender. En Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. En Juan 10:28. Espero que se haya entendido un poco porque es por arriba. Entonces aquellos que quieran evangelizar y no saben mucho cómo hacerlo, por lo menos tienen una idea con esto. Siempre con la Biblia, trate de tener esta parte de la ley de Dios y mostrarle a la persona, confrontarlo a la persona con la ley de Dios. Va a ser que la persona se va a encontrar en un espejo. ¿Por qué? Porque un pecado de eso va a cometer. Y si vos decís has cometido esto y la persona asiente que sí, dice, bueno, la ley dice que eso será un pecado, solamente basta para que vayas al infierno. Llevar a la persona que se sienta mal en el sentido que se confronte de que no hay justicia, no hay obra, no hay nada bueno en ella. Pero después le mostrás la gracia en Cristo, ¿para qué? Para que esa persona pueda confiar en Cristo. Esto lleva un poquito más de tiempo, lo hemos hecho por arriba nada más. Espero que se haya podido entender un poco. Bueno, amado Padre, le agradecemos por este tiempo corto de ver, cómo podemos hacer para evangelizar a las personas, que podamos estar aprendiendo y todos estemos creciendo mutuamente en Cristo Jesús. Se lo pido, que sea una semilla para que pueda implantar en los corazones.